Namaste, Hare Krishna. Hoy vamos a leer de este libro escrito por mi maestro. Tengo dos maestros en mi vida muy importantes, Diksha Guru y Shiksha Guru. Uno de ellos en Sripad Chaitanya Chandra Prabhu. Este libro se llama Prema Akarshita Krishna. O Dios atraído por el amor, Prema. O Dios Krishna atraído por el amor. ¿Quién fue mi maestro? Sripad Chaitanya Chandra Prabhu. Yo lo conocí. Bueno, así personalmente, ya fue hace unos 9 años, creo. Pero en persona me encontré con él hace casi 11 años. Fue cuando nuestro grupo de peregrinos de Rusia vino por primera vez ahí, a una aldea remota de la India, Gadagiri. Era un peregrinaje. Visitamos Bangalore, el sur de la India. Luego en tren fuimos a Tirupati, donde está la deidad de Balaji, a donde decenas de miles de peregrinos acuden cada día. Lo visitamos y luego en tren llegamos a Bhubaneswar y el coordinador de nuestro grupo, con mucho humor, hablaba de Gaura Govinda Swami, Srila Gaura Govinda Swami. Srila Prabhupada, Gaura Govinda Swami. Que discípulo tan inusual de Srila Prabhupada era Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Una vez voló en avión con su discípulo y rehusaba incluso aceptar agua de las azafatas porque era un monje renunciante. No sé cuánto de eso es verdad. Más tarde supe que no siempre actuaba así. Pero nuestro líder lo contaba con gracia. Y luego nos llevó al templo Krishna Balaram Mandir. Es el último templo que fundó Prabhupada en el estado de Orissa, hoy Odisha, en la India. Y después dijo: hoy iremos al pueblo. Subimos al autobús. Éramos un grupo grande y bullicioso, gente muy activa, enérgica, que ama la vida alegre, a la que le gusta reír. Y llegamos a ese lugar. Claro, entonces no entendimos nada. Recuerdo que mi primera impresión fue ver cuán silencioso y capable, cuán silencioso y apacible era el lugar retirado. Y ahí vivía un gurú de Orissa que hablaba en idioma Oriya, en idioma local. Casi ni habló con nosotros, daba una clase en la lengua local. Y sus discípulos europeos nos alimentaron con prasada. Y pensamos, esto no se parece a ISKCON, el movimiento de conciencia de Krishna en Rusia, porque ellos se sientan junto al guru y, digamos, simplemente comen sabroso, cocinan, leen libros en retiro. Todo tan sosegado en bondad. Y nosotros allá en Moscú luchamos en Sankirtana, predicamos en Bhakti Vriksha, Namahata. Yo tenía programas cada semana, teníamos kirtanas, la glorificación.
de Señor Supremo. Sufríamos estrés por la misión de Srila Prabhupada. Y estas personas, eso pensábamos entonces, simplemente no se ocupaban de la misión. Tal era nuestra comprensión. Fue un poco ofensivo, claro. Pero así me formaron cuando me uní al movimiento. Y cuando estábamos en Mayapura, yo aún estaba casado. Y mi esposa me trajo un libro, este libro que hoy vamos a leer, Prema Akarshita Krishna. Me dijo, tal vez no sea un libro de ISKCON, pero no sea un libro de ISKCON. Pero te va a gustar porque eres de los que aceptan lo no formal. Bueno, en parte tenía razón. Y cuando leí el libro pensé, quizá no sea un libro de ISKCON, pero me gustó muchísimo. Después entendí que ese libro era de Sripada Chaitanya Chandra Prabhu y que de hecho él era un maestro espiritual de ISKCON. Pero entonces ni podíamos concebir ni creer que dentro de nuestro movimiento existiera otro sabor o ánimo. Nos formamos, diría, con la mentalidad del movimiento Hare Krishna de Moscú. Imagínense, miles de personas se reúnen en el templo del norte de Moscú, cerca del metro Dinamo, en un gran pandal, y eso pasaba todos los domingos, incluso en invierno todos bailaban en éxtasis por filas. En el templo de Dinamo solía pasar que algún brahmachari corpulento salía de la cocina común y le gritaba a alguien, «¡Hey, ven acá, hay servicio!» Y nadie me preguntaba, ¿cómo te llamas? ¿Quieres servir? Quizá yo tenía otro servicio, pero eso no les interesaba. Recuerdo que antes de que el gobierno finalmente arrasara ese templo con bulldozers, tuvimos una reunión y uno de los brahmacharis mayores se me acercó, me señaló con el dedo. Era una reunión sobre el servicio y dijo, sin preguntar nada, este chico canta bien, este chico canta bien. Los que venían con él me dijeron, bueno, ahora mismo vas a cantar. Y les dijimos, perdonen, estamos ocupados, tenemos una reunión importante. Y nos costó quitárnoslos de encima, por así decir. Esa era la realidad en aquellos tiempos. Si había kirtana, canto de los nombres sagrados, Hare Krishna, era kirtana de festival, tenía que ser muy fuerte, que todo retumbara, que las paredes vibraran más o menos como en el carnaval de América Latina, así nos formaron. En el sur de Rusia siempre se hacía el festival Sadhusanga. Allí en el festival Sadhusanga nos mostraron que ese era el ideal máximo de la conciencia de Krishna. Juntarse 5,000 personas, que todo retumbe, que los vecinos llamen a la policía. Y no digo que esté mal, tenía sus cosas buenas, sí, su propio éxtasis. Pero un día desperté de todo eso. Si no hubiera despertado, quizá sería perfecto para mí. Pero así fue, desperté. Y me ayudó mucho Sripada Chaitanya Chandra Prabhu, mi maestro, Shiksha Guru. Este libro, Sripada Chaitanya Chandra Maharaj pidió a varios de sus discípulos ayudar en la compilación de sus libros. Él dio los títulos
casi 20 títulos. De ellos en inglés se publicaron 6. Incluso dio un cierto orden, una secuencia. Es decir, era su comprensión de cómo entrar y profundizar en la vida espiritual. ¿Por qué me atrajo tanto? De esto aún hablaremos. Voy a leer un poco. Yo hace tiempo empecé una clase sobre este capítulo en nuestro canal, pero hoy lo leeré igual. Tal vez podamos verlo con ojos frescos. El capítulo se llama de Bhaktivinoda Thakur, Krishna, Balaram, Ban, Mathura, Sri Chaitanya Mahaprabhu, dedicated to Srila Gaura Govinda Swami. ¿Qué es Bhakti? What is Bhakti? Capítulo 1. Raíz, propósito y práctica. Entonces, muchas gracias a todos por la oportunidad de hablar Krishna Katha, dice Sripad Chaitanya Chandra Prabhu. Yo puedo simplemente repetir las palabras de mi Guru Maharaja y al mismo tiempo las palabras de los acharyas anteriores. Y eso les ayudará en la conciencia de Krishna. Pensaré así, si esto les ayuda en la conciencia de Krishna, consideraré que he tenido éxito, que mis esfuerzos han dado fruto. Lamentablemente, mi lengua no es muy buena. Él hablaba un inglés sencillo, con acento, más o menos como yo ahora hablo español con acento. Y recuerdo que le escribí por primera vez y le pregunté si podía hacer algún servicio para él. ¿Por qué tomo tantas cosas importantes de sus clases que escucho en internet? Pero quiero hacer algo en correspondencia. Sentía gratitud. Ya habían pasado algunos años desde nuestro primer encuentro, cuando fui por primera vez a su templo en una aldea india. Y él dijo, ¿puedes traducir mis libros al ruso? Ese fue mi servicio. Así pues, Sripad Chaitanya Chandra Maharaj. Lo que leemos es su clase publicado como un capítulo. Y él le pregunta a un devoto, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Yo también puedo preguntarles, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué responderían? Queridos amigos, suscriptores, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra meta? Este canal se llama Prema Bhakti Dhara, también el título de uno de los libros de mi maestro, Sripad Chaitanya Chandra Maharaj. Tomé el nombre de ahí. Prema Bhakti es el servicio devocional amoroso a Dios, Krishna. Nuestra meta es Krishna Prema Bhakti, es decir, el amor a Dios. Pero ¿cómo podemos obtener esa Krishna Prema Bhakti? Así es la pregunta. ¿Con qué medios? ¿Con qué medios? Primero necesitamos desarrollar Bhakti, es decir, el servicio devocional amoroso a Dios. Krishna Prema ya es un nivel altísimo y nosotros empezamos con algo sencillo.
Por eso comenzamos con la compañía favorable y elevadora de los sadhus, sadhusanga. Les pido disculpas por las palabras sánscritas. Tengo la costumbre de usarlas. Sadhusanga, Krishna Prema, tómenlo con calma. Sadhusanga significa compañía de devotos santos elevados. ¿Cuál es el sentido de sadhusanga? ¿Qué escuchamos acerca de Krishna? Esa compañía espiritual. Es escuchar sobre Krishna. Y gracias a esa asociación espiritual desarrollaremos bhakti. Sadhusanga hoy bhakti mula. En bengalí significa la raíz mula del servicio devocional de la bhakti es la sadhusanga, la asociación con los sadhus. Y también sadhusange Krishna Nama, es decir, cantamos el nombre sagrado y escuchamos acerca de Krishna. Sangha en sánscrito es compañía, sí, pero implica escuchar, involucrar el oído, los sentidos, el corazón. Y en realidad no necesitamos nada más para alcanzar la perfección. Estemos ahora en Bali, como yo, estamos en Bali o en España, Argentina, Chile, México, donde sea, no importa, no sé dónde están los que nos ven ahora en YouTube, dónde están. Sea como sea, podemos estar en cualquier lugar y para progresar espiritualmente no se necesita nada más. Simplemente podemos escuchar sobre Krishna y cantar el santo nombre, Hare Krishna, Hare Krishna. Y así alcanzaremos la perfección. Y realmente todos deseamos alcanzar la perfección. Estarán de acuerdo, hablar de noticias, de lo que sucede en el mundo, en la política o comentar series. No es lo principal en la vida. No es lo más interesante. Y no nos conducirá a la perfección. Miren, estamos rodeados de muchas cosas que solo nos distraen de nuestra meta principal. No podemos concentrarnos en simplemente escuchar. Y escuchar ese sonido trascendental nos purificará. Escuchar. Pero a veces no podemos concentrarnos. Tenemos tantos pensamientos en la mente. Por eso no estamos listos para asociarnos con sadhus. No resulta más fácil tratar con la familia o en el trabajo. Entonces, ¿cuál es la razón por lo que no podemos asociarnos con sadhus? Alguien dirá, porque el sadhu está muy lejos. Por ejemplo, la India está muy lejos. Yo ahora mismo estoy en Bali. Entonces parece que me vino lejos, por eso no puedo asociarme con sadhus. Al contrario, ahora tenemos tales posibilidades. Ya tenemos internet, ya está. Solo hay que entender por qué vamos a un hombre santo, a un sadhu. Al contrario, ahora tenemos tales posibilidades. Ya tenemos internet. Solo hay que entender por qué vamos a un hombre santo, a un sadhu. ¿Para qué nos asociamos? Vamos a los santos para escuchar sus relatos sobre la persona de Dios, la persona suprema de Dios. En otras palabras, para oír Krishna Katha en sánscrito, y desarrollar devoción a Krishna, devoción amorosa. Eso se llama Bhakti. ¿Y qué es Bhakti? Si ustedes vienen
concretamente a ISKCON, el templo de ISKCON, de conciencia de Krishna, ahí ya hay organización. Hay un presidente, hay mayores. Te dicen qué hacer. Te dirán, no hagas esto, no haz aquello. Supongamos que te levantas por la mañana, debes bañarte, luego aplicar los signos sagrados, tilak, en 10 partes del cuerpo. Los Vaishnavas hacen muchas cosas que la gente común no hace, entienden. Hay reglas, prescripciones, 4 principios regulativos. No comer carne, pescado ni huevos, no intoxicarse, no juegos de azar, no relaciones sexuales ilícitas, acostarse temprano, levantarse temprano. Pero ¿para qué aceptamos todo esto? Si hasta mis parientes me decían, ¿para qué observar tales austeridades? No se entiende cuál es la meta de esas austeridades. ¿Para qué tomar tantas dificultades? Eso no es libertad. Como aquel discípulo de Prabhupada, la policía lo buscaba, había infringido algo antes de volverse devoto. Querían encarcelarlo, pero cuando la policía vino y vio la disciplina que seguía en el templo, se encogieron de hombros. ¿Qué podemos hacer? Esto es más ascético que la cárcel. Alguien dirá, ¿para qué todo esto? Bien, ya dijimos por la bhakti. ¿Y qué les dará la bhakti? A menudo empezamos alguna práctica espiritual sin entender su sentido. ¿Qué ocurre entonces? Decimos, esto es solo una secta, fanatismo. ¿Para qué todo esto? Mejor voy a la vida normal y viviré como todos. En el Mahabharata, la historia antigua del mundo, se describe como hace 5.000 años hubo una gran batalla en el lugar de Kurukshetra. Ashwatthama lanzó el Brahmastra, una bomba atómica. Sí, las escrituras describen que hace 5.000 años la gente sabía cómo provocar una explosión atómica mediante mantra. Pero Ashwatthama no era un buen discípulo. Sabía cómo lanzarla, pero no cómo retirarla y neutralizarla. Por tanto, podía empezar una catástrofe mundial si el gran guerrero y devoto de Krishna, Arjuna, no hubiera enviado su propia bomba atómica y una neutralizó a la otra. La gente antigua conocía tal ciencia. ¿Qué conclusión sacamos? No sean como Ashwatthama. Si comienzan a cantar Hare Krishna, deben saber que obtendrán al final Krishna Prema Bhakti. Deben saber qué es eso. Entonces, ¿qué da Krishna Prema Bhakti? Así que debemos saberlo. Esta es la ciencia. Sin esto no podremos hacer nada. En Krishna Bhakti hay un rasgo principal y uno secundario. Svarupa Lakshana y Tatastha Lakshana en sánscrito. Rasgo principal y rasgo secundario. Disculpen si a veces uso palabras sánscritas. Es decir, hay que conocer el rasgo principal y el secundario. La palabra bhakti es sánscrita. Proviene de la raíz verbal bhaj. Bhakti, bhaj. Bhaj significa servir. Entonces en bhaj esa j pasa a k o g. Es normal, es una regla del sánscrito. Así nacen palabras como bhakti, bhakta y bhagavan. 3 palabras.
Bhakti, servicio devocional. Bhakta, devoto. Y Bhagavan, el Señor Supremo, el objeto del servicio devocional. Bhakti o bhajana es el propio servicio devocional. Es decir, bhakti significa que realizas servicio. ¿Y a quién sirves? Al Bhagavan o a Krishna Bhakta, es decir, al devoto de Krishna. Puedes servir a un devoto de Krishna o al mismo Krishna. Ambos son bhakti, servicio con amor. Si haces otro tipo de servicio, eso no se llama servicio con amor. Es decir, puedes hacer muchas cosas y decir que tienes amor por tu tierra, por tus amigos, tus cercanos, por eso no es bhakti. Hay un elemento de bhakti ahí, sí, pero no se puede llamar bhakti, porque conduce a otro resultado. De hecho, todo lo bueno que hay en el mundo lleva en sí un elemento de bhakti, pero no nos satisface porque es solo un elemento. Nuestra naturaleza es la bhakti. En realidad, el mundo espiritual entero se basa en eso, en esto. Entonces, ¿cuál es la razón principal por la que practicamos bhakti? Queremos complacer a Krishna, el Señor Supremo. Eso es todo. Eso es lo que verdaderamente nos alegrará cuando Krishna esté complacido. Si complacemos a Dios, Krishna, entonces nuestra vida humana será considerada exitosa. Si no sabemos cómo complacer a Krishna, perderemos. De eso se trata. En otras palabras, supongamos que tenemos la sociedad de la conciencia de Krishna. Hay muchos devotos, muchos centros espirituales. Podemos ir ahí. Podemos hacer kirtana, cantar vehemente los mantras, podemos danzar, hacer muchas cosas. Si no es para el placer de Krishna, quedaremos insatisfechos. Eso no se llama bhakti, es importante entenderlo. Yo mismo tuve esa experiencia, me sentía insatisfecho. Si desarrollábamos la comunidad Bhakti Vriksha en Moscú, teníamos muchos grupos, muchos devotos. Casi cada día iba a dar clases en casa de alguien o en el templo. Llevaba una vida activa, pero no había esa satisfacción profunda. Entonces empecé a estudiar todo esto, porque entendí que lo importante es la meditación en el corazón, la inmersión interna, y no solo la actividad externa. Quería estar seguro de que vivo para complacer a Krishna, y no por mi propio egoísmo. Entonces el proceso funciona. Otras prácticas, yoga, conocimiento filosófico de la verdad, rituales, etc., consisten en saber qué hacer y cómo, en qué momento practicar tal cosa. Hay un manual. Bhakti es un poco diferente, se practica cuando hay entrega total. Y surge la pregunta, ¿para qué hemos de complacer a Krishna? La respuesta es que Krishna es el único a quien se le debe complacer. Él existe para eso, para recibir placer. Él es el bhokta, el disfrutador. Entonces surge otra pregunta por supuesto. Si Krishna recibe todos los placeres y nosotros le damos todos los placeres, todo el disfruto solo a Él. Todo el disfruto solo a Él. ¿Qué obtenemos nosotros? ¿Para qué hacer todo esto? Y mucha gente lo dice. Serví tantos años, luego me fui del movimiento porque no sé
¿Para qué es todo esto? La respuesta es que es natural para todos nosotros tener ese deseo. Es natural buscar un fruto, un resultado, es normal. Y lo obtendremos si servimos a Krishna, es decir, obtendremos placer. Hay otras palabras, sevaka, sevaka sirviente o bhakta, devoto. Sevaka sirviente, seva servicio y sevya objeto del servicio son sinónimos, los usamos para entender mejor. El sánscrito es muy conciso y denso, es decir, cuando el sirviente complace al Señor, el Señor se complace. Si el sirviente está muy apegado a su amo, él mismo se complace. Y si el Señor no está complacido, ¿cómo puede estar complacido al sirviente? Es un ejemplo muy simple, claro. No explica toda la profundidad de la relación con Dios, Krishna. Entonces, si nuestra actividad complace a Krishna, si Krishna está satisfecho, nosotros también la estaremos. Todos los problemas en nuestra sociedad, Hare Krishna, están en que los devotos están simplemente insatisfechos. En la vida de cada uno llega un tiempo de insatisfacción. Alguien me dijo algo mal, me miró de mala manera, me criticó. Puedo guardar rencor durante años, pero la razón es solo una, si no has servido de verdad. No estarás satisfecho. Encontrarás cualquier motivo para estar insatisfecho, pero si complaciste a Krishna, podrás tolerarlo todo. Cualquier actitud hacia ti podrás tolerarla. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Es como el sol, disipa todos nuestros miedos y inquietudes. Y misericordiosamente viene a este mundo en forma de deidad. Le adoramos en el templo en su forma, en su imagen. La deidad en su imagen y no es diferente de él. Puedes cocinar para él. Puedes limpiar el templo, distribuir libros, recaudar donaciones para Krishna. Puedes hacer tantas cosas. Pero si lo que haces no le complace, tú tampoco te complacerás. En la conciencia de Krishna no intentamos complacer a algún líder. Intentamos complacer a Krishna, solamente el líder. Todos los errores del pasado se debieron a que los devotos no entendían esto. Y en muchos templos de ISKCON, dijo entonces Shripad Chaitanya Maharaj, yo vi con mis propios ojos cómo la gente huye, vienen y se van. Si les preguntamos por qué se van, dicen, no me gustó este templo, no obtuve placer aquí, esto es una secta. ¿Y por qué no obtuviste placer? ¿Por qué no te gustó? Bueno, la gente aquí no es muy agradable. Como describí antes, cuando un brahmachari se acerca y te dice, hey, vamos, ven, hay que hacer un servicio, ni siquiera pregunta cómo me llamo. Solo dice, hey. Y eso puede pasar en cualquier país, no solo en Rusia, es desagradable. Entonces la persona piensa, mejor no voy a este templo, porque me trataron con rudeza. ¿Por qué es desagradable? Sea como sea el templo está destinado al placer de Krishna. Si Krishna está ahí, Él mismo arreglará todo para que podamos practicar bhakti. Y aunque sirvamos a Krishna, aunque sirvamos, igual no hay placer. Puse este ejemplo de una discípula de Srila Gaura Govinda Swami.
Ella le servía en el templo, cocinaba, cuidaba de Tulasi, Mataji. Hacía muchas cosas, lavaba la ropa del maestro espiritual. Y decía, la cocinaba samosas muy ricas especialmente. Y Gaura Govinda Swami Maharaj comía solo una vez al día. Incluso si le hacían samosas, comía un poquito. Así de estricto era como sannyasi. Y un día ella vino y dijo, Guru Maharaj, estoy cansada. El maestro espiritual dijo, ocupas el cuerpo en el servicio, pero también hay que ocupar habla y la mente. Pero lo menos canta Hare Krishna mientras sirves, canta Hare Krishna, estás cansada. Dijo, de servir nadie se cansa jamás. Uno se cansa de no estar completamente ocupado en el servicio. Es increíble. Sí, ese es el secreto del Bhakti Yoga. Es paradójico, pero es un hecho. Cuando Srila Prabhupada le dijo en América a su discípulo Rameshwara que había que imprimir el Chaitanya Charitamrita, ellos pensaban imprimir, digamos, un libro al mes. En la práctica no alcanzaría el tiempo. Quizá antes de la partida de Srila Prabhupada ni lo habrían impreso todo. Prabhupada ordenó imprimirlo en 3 meses. El discípulo dijo, Prabhupada es imposible Prabhupada. Y Prabhupada respondió, la palabra imposible solo existe en el diccionario de los tontos. Para nosotros todo es posible. Y lo hicieron. Y eso los purificó espiritualmente. Muchos contaron que fue la experiencia más intensa de su vida espiritual. Y así, muchos se van porque les resulta difícil, no pueden ocuparse en el servicio a Krishna, aunque colocamos a Krishna en el centro, aunque las instrucciones son simples y claras, solo vengan y sirvanle, complázcanlo, igual huimos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos no es para su placer. ¿Y a dónde huimos? En los tiempos de Prabhupada, los discípulos usaban una palabra, blupt. Jerga de entonces se blupió, se perdió. ¿Dónde está ese devoto? Srila Prabhupada dijo. Se blupió, blup. Hizo blup. ¿Dónde está? Prabhupada se blupió. Es decir, ya estaba en Maya, la energía material. Ya no venía. Prabhupada sufría mucho para cada devoto. ¿Cómo pueden hablar así? Cada devoto es querido por Krishna y ustedes dicen simplemente, Prabhupada ya se blupió, ya no está Prabhupada. Así eran aquellos tiempos. Es decir, no obtuvimos placer, huimos de la sociedad de los devotos. ¿No? ¿Y a dónde huimos? A Maya. Y esto hay que reconocerlo. La filosofía se explica muy simple en 2 palabras. Maya, energía material. Es aquello por lo que la gente sufre en cualquier país. Incluso aquí en Bali la gente sufre por la energía material. Por eso la gente sensata empieza a hacer yoga, a cantar mantras, solo para liberarse de la influencia de Maya. Es importante entenderlo. De una manera u otra, por la misericordia del sadhu, del Vaishnava, del Guru, llegamos a la sociedad de los santos para servir a Krishna. Es decir, renunciamos a Maya, sentimos esa liberación y pasado un tiempo volvimos a Maya. Es decir, a la trampa de Maya. Y no es difícil ver si eso nos complace o no. Incluso desde fuera se puede ver si la persona está contenta o no por
haberse ido a Maya. Shri Chaitanya Chandra Maharaj dio este ejemplo. Cuando los Matajis, por ejemplo, hacen guirlandas para Krishna, y una Mataji hizo una guirlanda hermosa, muy hermosa, se la puso a Krishna, o se la dio al Pujari, y él se le puso a Krishna. Y cuando por la mañana se abre el altar, se descorren las cortinas, ella ve. Oh, qué hermoso, Krishna se ve tan bello. ¿Han visto esa guirnalda? Ya lo hice. Ahora Krishna lleva mi guirnalda tan hermosa. Yo hice ese adorno para él. Hoy preparé bhoga para Krishna. Es decir, preparé una ofrenda, comida, para Krishna. Y Krishna lo probó hoy. Los devotos cuentan. Oh, el prasada, alimento ofrecido a Krishna, fue fantástico, tan sabroso, maravilloso. ¿Por qué intenté complacer a Krishna? Lo habrán notado cuando hay un festival, una fiesta, el prasada tiene un sabor especial. Tuvimos una experiencia así en Gelendzhik, en el sur, en Rusia, donde yo predicaba. Un día tuvimos el festival de Balarama Purnima en Gelendzhik. Normalmente los devotos preparan la bebida baruni, miel con yogur, miel con yogur mezclados. Al señor Balarama le gustaba esa bebida, pero él es Dios, el Señor Supremo. Él puede beber eso. Y nosotros preparamos esa bebida y se vuelve alcohólica. Yo dudaba de lo autorizado que era. Entonces lo escribía a Sripad Chandra Maharaj. Esta bebida Varuni, si la preparamos, estamos en una ciudad del sur. Me da miedo que todos nos embriaguemos. Si se dice algo de esto en los Vedas, no vi en ninguna parte que nuestro Prabhupada preparara esa Varuni. Y Varuni es la bebida favorita del señor Balarama. En teoría, el señor Balarama bebe y sus ojos comienzan a girar en distintas direcciones. Y mi maestro me dijo, simplemente exprime jugo de uva. Deja ese jugo reposar una noche y por la mañana pueden ofrecerlo a Krishna y a Balarama. Será Varuni. Es decir, ese jugo no embriagará de ningún modo, solo reposará una noche y va. Y así lo hicimos. Los devotos llegaron por la tarde. Un devoto trajo instrumentos para hacer vino. En su casa los guardaba. Los tomó de sus padres. En el sur todos hacen vino. Y todos nos pusimos a exprimir uvas. Fue, claro, todo un espectáculo. Nos preparamos desde la tarde. Luego fue la fiesta de Balarama Purnima a la orilla del río Jane. Jane es un río de montaña, como el Yamuna en India. O sea, el ambiente era asombroso, como si estuviéramos en Brindavana, donde el Señor Krishna llevó a cabo sus pasatiempos. Todos los devotos sentados igual que los pastorcillos a la orilla del Yamuna en Brindavana. Esa atmósfera. El prasada fue simplemente sorprendente. Se distribuyó la Varuni y era de sabor precioso. No embriagaba como suele pasar físicamente, sino que embriagaba espiritualmente. Mis queridos amigos, ¿les gustó mi relato? Si es así, por favor den like, suscríbanse al canal, dejen comentarios. Me esforzaré por hacer más contenido en español para la satisfacción del Señor Supremo y de sus devotos. Hare Krishna. Muchas gracias.